Estimados padres de familia, reciban un afectuoso saludo. Hoy continuamos con el encuentro número 20 de la catequesis del nivel de confirmación. El tema se titula Hombre y Mujer. Les animo a que nos pongamos en actitud de oración e iniciemos invocando a la Santísima Trinidad. Juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por toda tu creación. Gracias, Señor, porque hiciste el cielo, la tierra, los peces, las plantas, el aire, las nubes. Gracias porque allanaste caminos en la montaña. Gracias, Señor, porque creaste al hombre y creaste a la mujer. De Adán y Eva sacaste toda una generación, toda una descendencia, hasta llegar al día de hoy. Y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque de esta pareja ha nacido tanta humanidad que te hemos conocido. Unos que te desconocen, otros que reniegan de ti, pero a todos tu misericordia nos llega, con la esperanza de que algún día todos podamos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Gracias por esa infinita compasión que tienes con el ser humano, al no solamente crearle y ponerle en el Edén, sino que lo creaste y le entregaste todo a su disposición. Pusiste para que el hombre administrara toda tu creación. Gracias, Señor, por eso. Y ahora les invito a que demos gracias a Dios por nuestros hijos. Gracias, Papá del Cielo, también por los hijos que nos has regalado, por las hijas que nos has regalado. Gracias. Por estos pequeños que los vemos crecer día a día. Gracias. Gracias porque con sus ocurrencias nos alegran la vida. Gracias porque con sus malos momentos, con sus equivocaciones, nos ayudan a crecer como personas, como padres, como cristianos. Gracias, Señor, porque están a nuestro lado. Gracias, Señor, porque les das la vida y la salud. Gracias porque a nosotros como padres nos permites vivir nuestra vida, disfrutar de la vida que tú nos regalas junto a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos regales de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo siembre en nosotros el amor. Le animo para que usted le pida al Señor su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo siembre en cada uno de sus hogares el amor, la paz, la gracia de ser papá, la gracia de ser buen cristiano, la gracia de ser buen esposo, buena esposa, la gracia de ser verdaderamente una familia conforme a la voluntad de Dios. Hablar de la gracia es hablar del regalo que viene de Dios, y el regalo por excelencia es el Espíritu Santo. Por eso pídale a Dios que le regale el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos regale lo que nosotros necesitamos para vivir bien en familia, para poder educar a los hijos, no solamente en la parte académica, sino en la parte espiritual. Recuerde que cuando una persona muere, no se presenta ante Dios con todos los títulos académicos, sino con la fe, con las obras buenas, con las veces que comulgó el cuerpo y la sangre de Cristo, con las veces que se acercó al sacramento de la confesión, con las veces que fue capaz de deleitarse en el amor. Solamente con esto nos presentamos ante el cielo, nos presentamos ante Dios. Por eso, pídale al Señor que le regale de su Espíritu Santo y que en este encuentro nos ayude a entender el significado de hombre y de mujer, a poder entender,
y a aceptar la función que cumple el hombre, la mujer y por ende la familia. A María, Madre de Dios y Madre nuestra, también le pedimos que nos acompañe y que siga intercediendo por cada uno de nosotros. Con sus palabras, dígale a la Virgen que le acompañe, tal vez para que le ayude a ser mejor papá, mejor mamá, tal vez para que le ayude a ser mejor hijo. Escucha, Señora, las peticiones que cada una de estas familias te elevan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuentro número 20. Hombre y mujer. Veamos el hecho de vida. Alan Fritsch nació varón. De pequeño no se sentía integrado con los compañeros de su mismo sexo y por esa razón pensó que era diferente y que podría ser homosexual. Con el tiempo comenzó a experimentar atracción a los varones y empezó a sentirse atrapado en el cuerpo equivocado. Con la ayuda de su mamá y de los médicos, se hizo una operación de cambio de sexo y se puso por nombre Helen. Lamentablemente, la cirugía de la que no había marcha atrás no lo hizo sentirse mejor como él mismo cuenta. La operación es falsa, no te cambia el sexo. Eso es biológicamente imposible. Te mutilan los genitales y luego te hacen creer que eres mujer. Pero esto es falso. Interiormente sigues siendo hombre. Como Alan, hay muchas personas que sufren enormemente, pues un aparente cambio de sexo no les ha dado la felicidad. De hecho, recientes estudios muestran que el índice de suicidios entre las personas transgénero es muy alto. La pregunta que nos sugiere es, ¿ser hombre o mujer es algo que depende de mis sentimientos o de mi educación o del sexo biológico con el que nazco? Yo creo que usted ya tiene la respuesta. Ser hombre o mujer depende del sexo biológico con el que cada uno de nosotros nacemos. Para poder entender este hecho de vida, remitámonos a la cita bíblica que nos sugiere y la tomamos del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal vive en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos entonces a dos preguntas. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Y la respuesta, viéndolo desde el texto del Génesis, diríamos que Dios nos creó a su imagen. Una segunda pregunta, ¿cuál es el sentido de la diferencia entre hombre y mujer según el relato del Génesis? La respuesta es la fecundidad y la procreación. Pasemos al acápite del reflexionemos. ¿Hombre y mujer son igualitos?
Sí, son iguales en cuanto a dignidad, porque como personas humanas creadas por Dios, todos somos iguales, es decir, todos somos hijos de Dios. Pero también hay que considerar que en el aspecto físico no somos iguales, porque tenemos diferencias bien marcadas, como son físicas, psicológicas y biológicas. La diferencia entre hombre y mujer no significa que haya un sexo más importante y otro menos valioso, o un sexo débil y otro fuerte. Más bien indica que cada uno aporta con su propia manera de ser al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Si hablamos de homosexualidad, dos hombres no pueden procrear, no pueden tener familia. Si hablamos de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, procrean. Y ese es el fin del ser humano. Ese es el fin del matrimonio. Así como nosotros, como padres de familia, cuando un día nos enamoramos, nuestra ilusión era formar una familia. Ese es el verdadero amor y esa es la voluntad de Dios. Volvamos a la cita del Génesis. En el versículo 28 dice, Dios los bendijo. ¿A quiénes? Al hombre y a la mujer. En mi traducción dice al macho y hembra que los creó. A estos dos seres, macho y hembra, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos. Mire cuál es la bendición de Dios. Ser fecundo y multiplicarse. Ser fecundo y procrear. Cuando dos hombres se unen, no pueden cumplir con esta bendición que Dios nos da. Cuando dos mujeres lesbianas se unen, no pueden cumplir esta bendición de multiplicarse. Y a ese mal llamado amor piensan que es lo que realmente los va a hacer felices por siempre. Y ahí teníamos en el hecho de vida que nos relataba el libro, van pasando los días, Alan descubrió, después de haberse cambiado de nombre y después de haberse cambiado de género, él no dejó de ser hombre. Él no puede tener familia. Él no encontró la felicidad. Porque habíamos visto ya en un encuentro anterior que el verdadero amor de los novios está en pasar esa etapa del enamoramiento, en acordar llegar a tener una familia. ¿O acaso para usted y para mí los hijos no son una verdadera alegría? Eso es lo que les falta a las parejas homosexuales. Y ahí es cuando, como en el caso de Alan, se dio cuenta que no puede encontrar la verdadera felicidad. Y el texto del hecho de vida termina describiendo que hay muchas personas que llegan al suicidio porque se dan cuenta que han fracasado. Y déjeme decirle acá que todo lo que tiene que ver con el pecado empieza con una tentación. Uno tiene la tentación de creerse hombre siendo mujer. Uno tiene la tentación de creerse mujer siendo hombre. Eso es tentación, que si nosotros lo consentimos, llega a consumarse en pecado. Uno tiene la tentación de suicidarse, que si lo consentimos, morimos en pecado. El diablo trabaja de una y otra forma con la intención de que pequemos gravemente y muramos en pecado mortal. Muerto la persona en pecado mortal, no tiene marcha atrás para el perdón de Dios y es condenado directamente al infierno por morir en pecado grave. Pero cuando usted logra superar las tentaciones de homosexualidad, de fornicación, de adulterio, de suicidio, de asesinato, usted es más probable que entre al purgatorio y purificado de nuestros errores, entremos a gozar de la presencia de Dios para la eternidad. Desde ahí vemos cómo en las escuelas
nos van cambiando ese chip con el que Dios nos creó. Y ahora nos hacen creer de que ser hombre o mujer no depende del sexo, sino de lo que el Estado, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales e incluso la familia nos meten en la cabeza. Y ahí nos dicen, respeto su decisión, porque él es derecho a ser feliz, sea entre hombres o sea entre mujeres. Es que no se trata de eso. Dios nos ha regalado la bendición de ser hombre o mujer y llegar a la procreación. Con razón, cuando dos homosexuales se juntan y no pueden tener familia, adoptan una mascota y le dan el calificativo de hijo. Y esa tentación y ese pecado que llega a consumarse en dos personas del mismo sexo que aparentemente se unen porque se aman, lo vamos copiando los cristianos católicos que unidos en matrimonio, hombre y mujer, decidimos ya no tener más hijos y adoptamos también ese mal ejemplo de tener mascotas porque no somos capaces de crear hijos. No somos capaces de crear y de cuidar hijos. Y acá nos oponemos nuevamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos unamos en matrimonio, que seamos fecundos y que multipliquemos. Cuando rechazamos al nacimiento de una nueva vida, de un nuevo hijo, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Santiago en el capítulo 1, versículo 14 nos dirá, cada uno es tentado por sus malos deseos que los atraen y los seducen a la muerte. Esto quiere decir que si el hombre se inclina por uno u otro pecado, no es porque nace así, sino porque se siente atraído por un mal deseo. Romanos en el capítulo 6, versículo 12 nos dirá lo siguiente. Dejamos que el pecado reine en nuestro cuerpo cuando obedecemos a nuestros malos deseos. Por eso les decía, todo es tentación que nos viene del maligno. Todo es tentación que nos viene del maligno. El ser resabiado, el mentir, el comer de gula, el caer en adulterio, el creerse hombre siendo mujer o siendo mujer creerse hombre. Todo esto es tentación. Pero si cedemos a esa tentación, si cedemos a estos malos deseos, dice la palabra de Dios, llegamos a la muerte. No solamente a la muerte del alma, sino muchas veces termina en la muerte del cuerpo. Y muriendo en pecado mortal, pues lógicamente, como les decía, podemos ir al infierno. A todo esto, digamos, entonces, ¿vivir en homosexualidad está mal? Pues sí, está mal. ¿Por qué? Primero porque destruye a la persona, porque nos va metiendo desde pequeños ideas que en vez de edificar al ser humano, de edificar a la sociedad y edificar a la familia, nos van confundiendo y haciéndonos sentir cosas distorsionadas. Y como en el caso de Alan, la familia influye mucho, porque aquí vemos que la madre de Alan hizo todo lo posible por supuestamente buscar la felicidad del muchacho y a la final le causó un gran error, porque hecho la amputación de su sexo, Alan no tiene marcha atrás y está condenado a vivir una vida de tristeza, una vida de cargo de conciencia. ¿Por qué también está mal? Porque destruye el amor. Así, de esta manera, el encuentro en dos personas del mismo sexo ya no se llama amor, porque únicamente se están uniendo para satisfacer su deseo sexual. No quieren procrear, no quieren realmente acoger la voluntad de Dios. ¿Por qué también está mal?
porque destruye el matrimonio y la familia. Lógicamente, dos homosexuales, sin importar el género, sea masculino o femenino, no van a poder procrear. Y al no procrear, no va a haber familias. Al no haber familias, no va a haber personas o líderes que guíen nuestra sociedad. ¿Por qué también está mal? Porque destruye la sociedad. Si la familia ya no es importante, si los padres ya no son los principales educadores de los hijos, entonces la sociedad pierde su equilibrio. También está mal porque simplemente es absurdo. La realidad de lo que yo soy no cambia solo porque yo lo digo. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de valorar el sexo con el que nos creó. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, ya te consagré, ya te separé, diré en otras traducciones. Y esto lo que nos quiere decir es que antes de que fuéramos concebidos en el vientre de mamá, Dios ya nos conocía. ¿Qué tentaciones vamos a enfrentar? ¿Qué tentaciones vamos a superar? ¿En qué tentaciones vamos a caer? Sabía en qué pecado vamos a caer. Pero también dice, antes que tú nacieras. Es decir, está formado en el vientre de la madre y antes de nacer, Dios ya nos escoge para ser hombre o mujer. Y para siendo hombre o mujer, cumplir con su voluntad de procrear, de ser fecundos y de poblar la tierra. Así entregamos a Dios más seres humanos que conozcan de Dios. Así como Dios nos da el regalo de tener hijos, nosotros debemos ayudar a que nuestros hijos conozcan de Dios. Conociendo de Dios, yo pienso que usted y yo, como padres, estamos ayudando para que nuestros hijos lleguen también a gozar de la vida eterna. Pidámosle entonces al Señor que nos regale esa gracia de ser buenos padres, no solamente los padres que entregan lo económico a sus hijos, sino sobre todo aquellos padres que enseñan a sus hijos el valor de ser hombre y mujer. Ayudemos a nuestros hijos a que tengan bien claro y que acepten su realidad con la que Dios les creó, hombre y mujer. Y eduquemos a que cuando enfrenten momentos de tentación, de experimentar una homosexualidad, puedan confiar en ustedes como padres, puedan confiar en nosotros como padres. Pero para eso nosotros como padres también debemos estar formados. Porque si un niño nos pregunta algo sobre la homosexualidad o la ideología de género, y si nosotros como padres desconocemos, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos? Por eso les animo a que perseveren en una comunidad parroquial. Les va a ayudar mucho. Cada grupo tiene su carisma y dentro de ellos pues hay grupos que tratan temas familiares y que les pueden ayudar a adquirir una educación no solamente para que puedan guiar ustedes a los hijos, sino que para que como pareja nosotros podamos mejorar nuestra relación conyugal, nuestra manera de amarnos. Te pedimos, Señor, que nos alimentes día a día con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.